Entonces, estamos en el número 8 y les decía que es el número de la eternidad y de la vida eterna y del hombre resucitado. Vamos a ver ejemplos que nos van a iluminar esto. En el Antiguo Testamento, donde aparece el número 8 bien marcado, es en el diluvio. En la segunda alianza con Noé, hay 8 personas que se salvan del diluvio universal. 8 personas que son los elegidos para la nueva creación. Es muy interesante leer toda la historia de Noé y toda la historia del diluvio y ver cómo la historia de Noé y del diluvio está representado como una nueva creación, como un empezar de nuevo. Las palabras, las imágenes, las acciones, todo replantea nuevamente el Génesis. Al principio empezamos la creación con estas aguas que cubrían toda la tierra. Bueno, en el diluvio estas aguas vuelven a cubrir la tierra y los que se salvan en el arca de la alianza, en el arca de Noé, son 8 personas. Y vamos a entender mejor después eso en el Nuevo Testamento. Y algo importante que para entender este número 8 es que en las lenguas antiguas, más antiguas, especialmente en el hebreo, un nivel de simbología más elevado, que implica ya un conocimiento de la lengua hebrea, también el griego, es la numerología que sigue las letras y el valor numérico que tienen las letras. Cada letra tiene un valor numérico. Para ejemplificar esto, supongamos que asignamos al alfabeto nuestro, al A, B, C, al A le daríamos el número 1, al B el 2 y así. Bueno, en el hebreo existe eso. Y la combinación de las letras producen números que para nuestras costumbres más modernas, diríamos, nos acercaríamos a ese tipo de conocimientos con escepticismo y decir, puede ser casual, digamos, los resultados, pero es muy interesante la exploración de esos números y el resultado que producen. Y doy un ejemplo para que se entienda. El nombre de Jesús, ya les hablé en otras clases que los nombres eran muy importantes porque significaban la misión de la persona. El ser de la persona, pero también su misión. Entonces los nombres en la Biblia son muy importantes. Y el nombre de Jesús significa Yahvé salva. Yahvé era el nombre dado por Dios a Moisés en la zarza ardiente. Y Jesús significa Yahvé salva. O equivalente en español, Salvador, que es Dios. Y en este conteo, en el nombre hebreo de Jesús, el sumada las letras o el valor numérico de las letras del nombre de Jesús, da como resultado 888. 888. Número muy semejante a un número que vimos cuando vimos el número 6, que era el 666, que con una interpretación bastante simple, después de ver los significados de los números, vimos que era 3 dígitos por la Trinidad, pero el 6 por el hombre puesto en lugar de Dios. O sea, el hombre puesto en lugar de Dios. Y ahora, el, el 8 en el nombre de Jesús, en esta numerología más compleja que implica ya un conocimiento del idioma, es 888.
En Jesús está este dígito, este número, en 3 veces. Y interpretamos, de hecho, el 3 en la clase anterior y veíamos que había esta relación del 3 trinitario y el 3 antitrinitario. El 888 del nombre de Jesús sería un 3 trinitario, demasiado trinitario, que viene a presentarnos la eternidad. Vuelvo a la cita. La cita decía, la vida eterna consiste en conocer a Jesús. El 8 es el número de la eternidad y también el 3 de la Trinidad. Son dos números que están muy, muy conectados con la vida eterna. Entonces, este es el significado del 8. La vida eterna, la eternidad. Ahora, otro significado del 8 es la resurrección. Y vamos con este número a comprender algo que es muy cotidiano para nosotros, que nosotros ya estamos acostumbrados, pero que encierra una verdad muy profunda, que es el domingo. El domingo es el día santo para nosotros. Y en el conteo de la semana tenemos 7 días. El día sábado es el séptimo. En el Antiguo Testamento, el día santo, el día que había que festejar, celebrar, santificar a Dios, era el sábado. Pero para nosotros los cristianos ahora es el domingo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el domingo y no el sábado? Como en el Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros los cristianos no guardamos el Shabbat, como lo hacen todavía los judíos hoy? Y también algunas corrientes cristianas que vuelven al judaísmo. Es una pregunta difícil, pero va para ustedes. ¿Tienen alguna idea por qué nosotros celebramos el domingo como el día santo y no el sábado? Porque en el Antiguo Testamento el mandamiento explícito era guardar el sábado, el día santo. Y en los 7 días de la creación, yo sigo hablando mientras, si a alguien se le ocurre la respuesta, puede escribirla o puede levantar la mano y le doy, mientras sigo hablando. En el Antiguo Testamento, en los 7 días de la creación, el séptimo día era el día del descanso, el día que Dios descansó. Entonces, la pregunta es, y es una pregunta muy importante para nosotros, porque nosotros celebramos nuestro día santo el domingo, nuestro día de descanso es el domingo. Entonces, ¿por qué? Raíza Victoria responde, Cristo resucitó un domingo. Perfecto. Y César Quiñones, cabo, amigo, dice por la resurrección. Perfecto. Y esa es la respuesta. Pero todavía no es tan clara. Es la respuesta porque es el día de la resurrección. Sí, esa es la respuesta. Y ahora vamos a aclarar y comprender mejor el por qué. Cristo resucitó en realidad el primer día. Felicita a Guevara, dice, porque es el día de la resurrección, el triunfo sobre el mal y la muerte. Perfecto. El Jesucristo, como decíamos, resucitó el primer día, que es el domingo. Domingo del primer día, en los días de la creación, el domingo se creó la luz. Ella apuntamos cierta relación y comprensión de la resurrección. Claramente, el primer día, la creación de la luz, tiene todo que ver con el primer día, la resurrección de Jesús, que fue un evento luminoso. Y testigo de este evento luminoso tenemos la sábana santa, que
Esa luz impregnó la figura de Cristo en la sábana santa, por esa luz que se produjo al resucitar. Pero vamos a los números. Entonces, tenemos que el día de la resurrección es el primer día. Pero yo les dije, y alguno despierto y avivado tendría que levantar la mano y decir, sed contra. Vos dijiste que el día de la resurrección o del hombre nuevo, del hombre resucitado es el 8, pero Jesucristo resucitó el primer día. ¿Qué está pasando? Es una buena objeción, es un buen set contra. Y María Quiroga dice, el domingo es el 8º día de la semana. Mira, qué interesante. Apareció un 8º día. Hasta ahora conocíamos 7 días que se sucedían semana tras semana y de repente aparece un 8º día. Eso es algo muy especial. Porque en el correr del tiempo nuestro de las semanas no existe el 8º día. Literalmente hablando. Pero en este caso, el día de la resurrección, como el hombre creado en el 6º día, no entró en el 7º día, que era el día del descanso. Ese es el día santo, el sábado. Después de la creación, el hombre tenía que unirse con Dios y entrar a la vida eterna, pero por el pecado no entró. Entonces, Dios creó un nuevo día, que es el día 8º. Es el día primero, el domingo, pero es el día 8º. ¿Por qué es el día 8º? Porque cuando llegue ese día, cuando nosotros entremos ese día, porque en realidad ya llegó en la resurrección, ya no va a correr el tiempo como corre aquí sobre la tierra. Porque ese día es el día eterno. Y ahí se unen los dos significados. El día de el significado de el día eterno, la eternidad, y el 8 como el día de la resurrección, o el significado que tiene el 8 de resurrección. Porque cuando Jesucristo resucitó, inauguró el día 8º, el descanso, el día santo. Y cuando nosotros vamos a misa y santificamos el domingo, ya sobre la tierra estamos ingresando misteriosamente en ese día 8º. Ya participamos de esa eternidad los domingos. Y entonces comprendemos mucho mejor la amplitud y el sentido que tiene ir a misa los domingos. No es simplemente un mandamiento legalista en el peor de los casos o moral. Es moral, sí. Pero en su sentido del misterio es mucho más amplio y mucho más grande, porque es participar ya en la tierra de la eternidad y transformarnos en hombres nuevos, en hombres resucitados en relación al hombre resucitado que es Cristo. Y este es el sentido del domingo. Y le digo una última cosa y dejamos el 8. En las antiguas iglesias, siguiendo este sentido del hombre resucitado, María Quiroga dice están también las octavas de la Pascua y la Navidad. Sí. Y ese es el sentido de las octavas. Extender ese día tan importante, esa celebración tan importante, extenderlo durante 8 días. Hacerlo eternidad. Antes la Pentecostés también tenía octavas. Después se sacó. Entonces ese es el sentido del 8. Y les decía que Felicitas quiere hacer una pregunta. Adelante.
Ups. Bueno, si tienes una pregunta, puedes de todas formas escribirme en el chat. O si no, abrir el micrófono y hacer la pregunta. Les decía que en las antiguas iglesias los bautisterios tenían forma octogonal. Era tradicional que el lugar donde las personas iban a recibir esta gracia traída por Cristo, por la resurrección de Cristo, tenía la forma octogonal, significando así, con esa forma geométrica y numérica a la vez, todo esto que explicábamos antes. La nueva creación, el hombre resucitado, el día nuevo y la participación de la vida eterna. Y por eso los bautisterios tenían forma octogonal. De hecho, en algunas iglesias todavía hoy pueden ver. Pero como se fue perdiendo este conocimiento simbólico, en muchas partes ya no lo hacen así. Pero es este conocimiento tradicional del sentido que también produce una forma concreta de crear arquitectura. En la primera clase, de hecho, dijimos que íbamos a ir comprendiendo mejor la arquitectura sagrada, el arte sagrado, con este conocimiento que vamos adquiriendo. Bueno, dejemos hasta ahí el 8. Luego del 8, vamos con el 9. Y pregunta para ustedes, seguro tendrán ese conocimiento porque es más conocido y popular. ¿Qué les parece que significa o el simbolismo del 9? ¿Cuál es? Acá hay una pregunta. ¿Puede ser que el 8 sea también porque todo empieza en domingo y termina en Dios? Todo empieza en Dios, domingo, y termina en Dios, domingo. Esta estructura que vos estás marcando se llama el exitus y rebitus. Hay un origen, un principio, todo sale de ese principio, hace un camino y vuelve a ese principio u origen. En este caso, marcas como Dios, sí. La identificación de Dios con el domingo, si el domingo se entiende como el 8 y el 8 se entiende como la eternidad y entendemos por eternidad Dios, sí. A la pregunta. Haciendo ese camino de significaciones. Sí, se puede entender, pero es muy importante comprender también esa estructura de exitus y rebitus, porque es una estructura que marca muchas obras. Primero marca la obra de Dios, nuestra salida de Dios, la salida de la creación de Dios y después su vuelta o recapitulación en Cristo y en Dios. Y después algunas obras literarias, la suma teológica está estructurada con esa estructura de éxitos y redes. Y muchas obras también. El camino del héroe también sigue una estructura semejante. Bueno, vamos entonces al número 9. Pregunta para ustedes. ¿Qué les parece que simboliza el número 9? Y yo sé que en los que están escuchando hay algunos que ya tienen conocimiento de la Biblia, conocimiento de la simbología numérica, así que no creo que sea una pregunta imposible de responder para el público. Raiza Victoria dice casi perfecto. Bueno, se toma el simbolismo del 10 y le pongo falta para 10. Es un significado que tiene. Pero antes del falta 1 para 10, tiene otro significado importante, que es intrínseco al número y después cómo se usa en la Biblia.
que si no hay otra respuesta, se la digo. Es el número de la... Se usa en los coros angélicos. Pero para hacerlo más universal, yo digo que es el número de la alabanza, de la glorificación de este principio único del cual todo surge que estamos hablando antes. Entonces, hay un... vamos al 9. El 9 es 3 veces 3. Y de hecho es estos 3 veces 3 que vimos que está en el nombre de Jesús 888, pero que también está en el 666, está en el 9, 3 veces 3, como la expansión del principio, que es la Trinidad. Dios uno y trino, pero que se expande en este 9. Y en la obra de Dionisio de Areopagita, que es la jerarquía celeste, él dice que los ángeles, y traza todas las jerarquías de los ángeles, son 9 coros angélicos. Está la jerarquía superior, los ángeles más cercanos a Dios, que son 3. La jerarquía media también son 3. Y los ángeles de la jerarquía inferior, que son los más conocidos para nosotros, también son 3. Abajo están nuestros ángeles de la guarda y le siguen los arcángeles, que son los ángeles más conocidos para nosotros. Pero en la Biblia, y después resumido en esta estructura de 9, hay 9 coros angélicos. Y se llaman coros. ¿Por qué? Porque cantan eternamente la gloria de Dios en el cielo, alabándolo continuamente. Y arriba, los ángeles más cercanos a Dios son los serafines, los querubines y los tronos. En la iconografía, los serafines se representan con ángeles de 6 alas. También los querubines, más o menos así, algunos los representan con 4, y los tronos son, y volvemos a la adivinanza original, son esas ruedas con alas y ojos que veíamos que estaban en el Pantocrátor abajo, que no sabíamos qué era al principio. Esos son los tronos. Son esos ángeles que sirven a Dios en su presencia, se llaman tronos. Y en la Biblia aparecen con esa forma de ruedas con alas y ojos. Muy extraño para nuestra imaginación, pero bueno, aparecen así. Y están en el Pantocrátor. Un dato más para resolver el amplio sentido que está en el Pantocrátor. Vamos sumando de a poquito y ustedes van a ir armando el todo para poder al final comprender el Pantocrátor. Entonces, están en el coro de los ángeles el número 9. Y en la misa también aparece el número 9 y aparece en un canto. En la forma antigua de cantar El Señor ten piedad está esta misma estructura de 3-3-3. En la forma nueva de cantarlo hay 2-2-2. 2, Señor ten piedad, 2, Cristo ten piedad y 2, Señor ten piedad. Pero en la forma antigua eran 3-3-3. Esa estructura de 3-3 en este canto que no es penitencial, sino por sobre todo es de alabanza del Señor, del Kyrios. El canto antiguo es el Kyrie, en latín el Kyrie. Bueno, no es latín, en realidad es griego. Y tiene esta estructura de alabanza, porque se alababa al Señor para después pedirle piedad. Y eso es lo que se pide en ese canto. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y en el Nuevo Testamento, y ahí vuelvo a una respuesta que dieron acá, casi perfecto. Casi perfecto, porque tiene mucho que ver el 9 con el 10.
Y vamos adelantando y acercándonos al número 10 también así. El número, el número 10 es el número de la totalidad. Y hay un pasaje donde en el Nuevo Testamento se acercan a Jesús 10 leprosos. Y Jesús les dice que tienen que hacer algo, ir a ver al sacerdote. Los 10 leprosos obedientes van a ver al sacerdote y en el camino se ven curados. Uno vuelve y 9 siguen su camino. Y Jesús dice, para entender este sentido del 9 como alabanza, dice, el uno vuelve alabando a Dios y viene a presentarse frente a Jesús y a darle las gracias. Y Jesús pregunta, ¿acaso no fueron 10 los curados? ¿Por qué hay uno solo? Y pregunta por esta falta de alabanza al verdadero sacerdote al que tenían que presentarle, que era Jesús. Él es el que los curó. Entonces, 9 siguieron su forma antigua de acercarse a Dios, que era el rito antiguo de la curación de los leprosos, se iban a presentar al sacerdote del templo. Pero Jesús esperaba que vuelvan todos completos, como grupo, el número 10, pero solo volvió uno y 9 faltaron. Faltó el Kyrie, diría. Faltó el Kyrie eleison, faltó la alabanza de estos 9. Y el uno que volvió fue un extranjero. Entonces, el sentido del 9 es ese. La alabanza que signa los coros de los ángeles, y en la literatura, por ejemplo, Dante, si no me equivoco, divide el cielo en 9. Hay 9 círculos del cielo. Es por este sentido, por los 9 coros, por las 9 jerarquías angélicas, por los 9 coros de los ángeles, y por este sentido del 9 también. Y hay un autor que escribió un libro que se llama Las Fuentes de la Cultura. Fuentes de la Cultura. Se llama Carlos Di Sandro. Y ahí es donde yo leí que hay un 10º coro. Hay 9 coros de los ángeles, pero hay un 10º coro que viene a completar, por eso es interesante la respuesta que dieron, casi perfecto. Viene a completar los 9 coros de los ángeles. Y no es otro ese 10º coro, sino el coro de los hombres. Nosotros, que estamos llamados a entrar en la vida eterna, el número 8, y participar de este canto. Y esta realidad que le estoy contando ahora, nosotros somos el 10º coro que debemos completar los 9 coros de ángeles, se expresa especialmente en la misa antes del santo. El santo, 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 ahí tenemos el número 3, el canto de alabanza a la Trinidad. Y siempre en la misa ustedes van a escuchar, unidos a los coros de los ángeles, cantamos diciendo. Y en ese lugar, en ese momento de la misa, es donde nosotros, afinados o desafinados, no importa, cumplimos la misión a la que estamos llamados, que es sumarnos al coro de los ángeles, completar el 10. Por eso era muy interesante la respuesta de casi perfecto. Y bueno, ya les dije el sentido del 10 también, hablando del 9. El 10 es el número de la totalidad, de todo. Y aquí seguro ustedes tienen muchos ejemplos en su memoria de dónde se usa en la Biblia el número 10. ¿Se recuerdan algún momento en la Biblia donde se usa el número 10? Y ahí, explorando esos ejemplos, vamos a ver el significado. Es el número de la totalidad. Este autor, Carlos Di Sandro, en ese libro que cité, Fuentes de la Cultura, decía una palabra
extraña a nuestro español, que era el número de la completidad o completud. Pero era muy rara esa palabra para usarla aquí, el número de la completud. Y prefiero usar el número de la totalidad, que es más ameno a nosotros. Entonces, el 10 es el número del todo. Muchos lo usan diciendo el 10 significa los 10 mandamientos. Pero si vemos en el uso de la Biblia, eso ya es una aplicación del sentido. Camila Villalba dice 10 mandamientos, perfecto. Y dice 10 vírgenes también. Muy bien. Nivia Morel suma 10 vírgenes. Genial. Y sumamos a eso también en el Antiguo Testamento las 10 plagas, por ejemplo. Y si el sentido del 10 fuera solamente los 10 mandamientos, entonces nos dificultaría mucho comprender las 10 plagas de Egipto, después las 10 vírgenes, aunque ahí podemos explorar el sentido en relación a los mandamientos. Pero el significado, como les decía, es de la totalidad. Y eso está expresado en la Biblia. Cuando Dios va a castigar a Israel, a Egipto, para que libere a su pueblo de Israel, con 10 plagas, le dice a Moisés, eso fue en la zarza ardiente, le dice que va a castigar a todos los dioses de Israel, a todos los dioses de Egipto. Perdón. Y si vemos cada uno, si exploramos cada una de las plagas de Egipto, vemos que ataca o destruye uno de los dioses de Egipto. Cada una de las plagas está relacionada con los dioses a los que adoraban a Egipto. Y Dios dice, voy a castigar a todos los dioses de Egipto. Y lo hace con el número 10. Y ese es el sentido de la totalidad. Después, en los mandamientos, 10 mandamientos, son todas las leyes o las palabras que nosotros debemos cumplir para estar en relación con Dios. Y ese 10 de los mandamientos, de hecho, tiene un 2 interno. Los mandamientos referidos a Dios y los mandamientos referidos a los hombres. Y después tenemos las 10 vírgenes que también tienen este 2 interno. 5 prudentes y 5 necias. Y decíamos que las vírgenes, tomando el sentido del 5, que era la ley y el Espíritu Santo, que las 5 prudentes eran las que tenían el Espíritu Santo y las 5 necias eran las que tenían la ley, pero no le sumaron el Espíritu Santo, la oración, la gracia, para poder alcanzar a entrar en el banquete de bodas con el novio cuando llegó. Ese es el sentido del 5 y 5 dentro de las 10 vírgenes. Bueno, ahí estamos con el 10. Y después del 10, los números que tienen todavía significado son el 12. Dentro de el 15 tiene algún significado, 14 también, pero es mucho más pequeño, ya entonces lo vamos a saltar. Vamos a ver el 12 y el 40, que son los números más grandes e importantes en la Biblia. Y el 12, a mí me costó mucho encontrar el sentido, el significado del 12. Porque había muchos significados atribuidos y cada uno de los significados era diferente. Y de hecho, con un compañero, explorando el significado del número 12, hicimos una disputa o cuestión disputata sobre el significado del 12. Él tenía su opinión, yo la mía, sobre su significado. Pero algunos decían que, de nuevo, simplemente una aplicación. Vemos el 12 en las 12 tribus de Israel y en los 12 apóstoles del Testamento. Un significado que decía que era la iglesia, que a mí me parece la iglesia o el pueblo de Dios, que me parece que tiene mucho sentido porque está en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y está en la iglesia, el 12.
Pero después está en otros lugares también que, que se alejan de este primer sentido, que es el pueblo de Dios y la iglesia. Por ejemplo, Jesús menciona a propósito del número 12 en el huerto de los olivos, cuando Pedro intenta salvarle con una espada y le corta la oreja a uno de los que venían a atraparle. Y Jesús le dice, ¿acaso yo no puedo pedir a mi Padre e inmediatamente bajan más de 12 legiones de ángeles para protegerme y seguir mis órdenes? Ahí Jesús usa el número 12. Lo ponen los ángeles. Pero también en el Apocalipsis, cuando San Juan ve bajar la Jerusalén celestial y después la describe, dice que tiene 12 puertas. 12 puertas. Y que en las 12 puertas habían 12 ángeles. Entonces, no solamente está en el pueblo de Dios, en las tribus de Israel, sino también está en la iglesia, en los 12 apóstoles, y también está en los ángeles. En las palabras de Jesús, más de 12 legiones, y ahora después voy a explicar ese más de 12. Y también están en los 12 ángeles que están en las puertas, en las 12 puertas de la Jerusalén celestial. Y de hecho ahí hay una condensación de 12, porque en los cimientos de la Jerusalén celestial están los nombres de los 12 apóstoles y en las puertas están inscritas los nombres de las 12 tribus de Israel. Y los 24 ancianos que después describe San Juan, cuando ve el trono del Cordero o del Hijo del Hombre, los 24 ancianos no son sino estos 12 y 12 del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los 12 patriarcas, jefes de las tribus, y los 12 apóstoles. Y completan 24 en alabanza continua en esta visión que tiene San Juan en el Apocalipsis. Y ahora les doy el sentido, después de explorar los significados. Les doy un significado o un ejemplo más. También están el 12 en los meses del año. Tenemos 12 meses del año. Y los 12 meses del año se cuentan por el lugar o el tránsito del Sol por diferentes constelaciones. Y de ahí vienen los signos del zodiaco, que no son sino las constelaciones por las que pasa el Sol en los meses. Hay muchas constelaciones en el cielo, hay muchos grupos de estrellas, pero estas 12 constelaciones son por donde el Sol hace su tránsito. Entonces vemos que el 12 está en tribu de Israel, en el pueblo de Dios, está en la iglesia, en los apóstoles, está en los ángeles, más de 12 legiones de ángeles, pero también están en las estrellas y en la relación con el Sol. Y de todos estos significados, de todos estos ejemplos, mejor dicho, en mi opinión, el significado del 12 es un orden divino establecido en el cielo y en la tierra. Orden divino establecido en la tierra, en el pueblo de Israel, en la iglesia, y en el cielo físico, en las estrellas y en los ángeles. Y después todo esto se recapitula en la Jerusalén celestial, donde en realidad hay una unión entre el pueblo de Dios, porque San Juan dice que la ciudad baja como una novia. La ciudad es una novia, y esa novia no es otra que la iglesia o el pueblo santo de Dios. Entonces, en la Jerusalén celestial se unen todos los significados, porque están también los ángeles ahí. Y este es el significado del 12. Hice este proceso más inductivo de ejemplos
para llegar al significado para que ustedes lo puedan comprender mejor. Y después del 12, como les decía, el número que más, pasando ya al último número que vamos a ver, que es el número 40. El número 40 es un número muy importante en la Biblia. Y también en la liturgia y el uso de la iglesia. Y significa preparación, purificación como tiempo de prueba y crecimiento en la fe. Y purificación también como penitencia. Y lo vamos a ver muy bien en los ejemplos. Tenemos primero el número 40 en los 40 días y 40 noches que llovió en el diluvio. Tenemos el número en el diluvio donde esto viene como purificación de la maldad que se había expandido en la tierra y viene como es el sentido de ahí del 40 es de purificación de la tierra, del mal. Después del 40 también está en una relación de días y años en el Éxodo, cuando ellos llegan cerca de la tierra prometida y la primera exploración, mandan exploradores y exploran la tierra prometida por 40 días. Cuando vuelven los exploradores hay toda una rebelión porque tienen miedo de tomar la tierra prometida, tierra que les poseía por herencia y por promesa. Y entonces son castigados a recorrer o vagar por el desierto 40 años. Por cada uno de esos días de exploración de la tierra prometida, ellos debían pasar 40 años en el desierto hasta que toda esa generación, excepto los que no se rebelaron, que eran 2 personas, murieran en el desierto. Y ese 40 tiene el significado de purificación en el sentido de penitencia, de arrepentimiento por una transgresión a un mandato divino. Y ya pasando al Nuevo Testamento, después voy a retomar un comentario que hicieron sobre el 12. Ya pasando al Nuevo Testamento tenemos el 40 en Jesús. Jesús fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Tiempo de prueba, porque dice específicamente el texto que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, de prueba en el sentido de tentación por el demonio, y de preparación, por sobre todo ese es el sentido que hay. Jesús se prepara para su vida pública. Entra en su vida pública con un 40 días de 40 días y 40 noches de ayuno, de preparación y purificación. No que él lo necesitara, sino que él estaba haciendo liturgia, estaba haciendo un rito, estaba cumpliendo un sentido. La humanidad era la que necesitaba prepararse, purificarse. Y Jesucristo, habiendo asumido la humanidad, va al desierto para que en él la humanidad se purifique, se prepare para la Pascua. Y ese mismo sentido de la penitencia, el sentido de la preparación, es nuestra cuaresma. 40 días de preparación para la Pascua. También hay un 40 después de la resurrección de Jesús. Jesús pasó 40 días preparando a sus discípulos antes de ascender a los cielos. 40 días después de haber resucitado, ascendió a los cielos. Y 10 días después es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección. Y ahí vemos la relación del 40 con el 5 también, o del 50. Y bueno, entonces
hasta acá los números, vamos a explorar. Leo un comentario de César Quiñones que dice, de hecho tiene sobre el 12. De hecho tiene sentido en las 12 horas sol que divide el día y la noche. El cielo, día, cielo y noche, tierra, que anda en oscuridad en pos del pecado. Sí, pues el día y la noche, el 12, marcan las horas. Y en algún momento Jesús de hecho dijo que 12 días tiene, 12 horas tiene el día y mientras haya luz debemos obrar. Claramente esas palabras eran simbólicas y con la luz hablaba del momento de gracia, de la gracia de Dios, de la iluminación de Dios, y con las tinieblas se refiere al pecado, como dice César en su comentario. Bueno, hasta acá el sentido de los números entonces, y por fin podemos empezar en la próxima clase a ver la red simbólica de las escrituras. Vamos a empezar con la cruz. En la próxima clase vamos a empezar viendo el centro de toda la historia que es la cruz. Y vamos a comprender por qué la cruz es tan importante para nosotros. Vamos a verlo. Vamos a verlo, digo, porque en esta exploración de la red simbólica de las escrituras vamos a usar el código que nos dice el cardenal Newman y varias veces Eduardo Segura, es un español muy estudioso de Tolkien y toda la obra de Tolkien, dice que en ese libro en el libro Gramática del Asentimiento, el cardenal Newman dice que el Evangelio está escrito para la imaginación. La imaginación, la imagen, es el acceso para comprender en su primer sentido y en uno de sus sentidos más profundos los evangelios. Los evangelios y los extendemos a toda la Biblia también. Entonces, vamos a usar este principio para hacer el camino de la red simbólica. La imaginación es muy importante. Vamos haciendo este camino, vamos a formar nuestro propio imaginario y este imaginario y este sentido nos va a dar la capacidad de comprender nuestra tradición. Y muchas otras cosas nos va a dar esta formación del imaginario que vamos a hacer, explorando la simbología de la Biblia. Tengo una pregunta sobre el 40. Dice, son 40 años y 40 días exactos. Me refiero al igual al tiempo nuestro. Los antiguos tenían otro tipo de conteo con respecto a los números, no eran tan estrictos así como nosotros en el conteo de los números. Por ejemplo, en el 3, Jesús resucitó después al tercer día, pero si vos contás, para nosotros serían un día y medio nada más. Pero litúrgicamente en el conteo antiguo son 3 días. Los 40 días sí son exactos. Y los 40 años también. Pero en algunos números no son tan exactos. Bueno, me despido de ustedes entonces, esperándolos la próxima clase, entusiasmado de mostrarles este maravilloso camino a través de los símbolos bíblicos y realmente uno ve, uno comprende mucho más profundamente la Sagrada Escritura y la liturgia también después, al tener esta experiencia de los símbolos. Les agradezco mucho su presencia. Pueden seguirnos en nuestras redes. Tenemos un canal de Telegram, un canal también de WhatsApp y en YouTube va a subir este video el domingo. También puede ver lo que no pudieron ver las clases anteriores a esta. Y muchas gracias a todos los que están. Excelente clase, dice. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a ustedes por haber estado. Y nos vemos la próxima.